Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Con estas palabras comienzo este mensaje acerca de liberación. Primero que nada hacemos una oración para ponernos en las manos de Yeshua, para que Él nos enseñe. En el poderoso nombre de Yeshua yo oro, yo exalto tu nombre, Señor. Tú eres nuestro maestro, nuestro profesor, y te invito a que tú vengas y nos enseñes como tú enseñaste a tus primeros discípulos, a los 12, Señor, a los 70, Señor, a los 120. Te pido que tú nos dirijas, nos enseñes y nos lleves hacia un lugar de entendimiento, en el nombre de Yeshua. Vamos a hablar de liberación. El Señor nos instruye acá en esto que leí en Mateo 10, 7 y 8. La parte que quiero enfatizar, como dije, es la parte de echar fuera demonios. Este es un tema muy amplio. Hay muchas cosas que decir respecto a esto. Este tema comienza en los primeros libros de la Biblia, en lo que llamamos la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, que también llaman. Y ahí se establecen muchas reglas para cómo los hijos de Israel debían apartar las inmundicias de ellos. El Señor dice que no quería inmundicias en el campamento de los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, que no quería inmundicias en el tabernáculo del desierto donde estaba la presencia del Señor. Y tampoco quería que los hijos de Israel estuvieran inmundos. O sea, bueno, es exactamente lo mismo, el mismo punto. Antes de que los hijos de Israel estuvieran en Egipto y antes de Moisés se hace alguna mención en las escrituras acerca de las inmundicias. Cuando Noé aparta los animales para ponerlos en el arca, aparta 7 parejas de los animales limpios, puros, y solamente una pareja de cada animal inmundo. El conocimiento de animales puros e inmundos estaba ya, lo tenía Noé. Y también se puede entender de la escritura de que Abraham conocía este tipo de definición, mejor dicho, los estatutos y los mandamientos del Señor los conocía Abraham. No eran solamente revelados por primera vez a los hijos de Israel en el desierto, después de ser sacados de casa de esclavitud para ser libres, para lo cual el Señor les entrega los mandamientos que los llevan a libertad a los hijos de Israel. Entonces, la gran revelación en realidad es algo que estaba siempre en este tema. La gran revelación es algo que siempre estaba enfrente de nuestros ojos. Era el comprender que los espíritus inmundos son exactamente lo mismo que las inmundicias. Y esto es revelado, como sabíamos, por primera vez a todos en la ocasión en que Yeshua entra a una sinagoga y un espíritu inmundo se pone a gritarle. Por primera vez se vio que espíritus inmundos podían gritar, que podían hablar, que podían tomar el control de una persona. Quizás ese es un extremo, porque hay mucho más contacto con espíritus inmundos que se lleva a diario, el cual se puede prácticamente vivir toda una vida sin tener ningún contacto de este tipo que le llamaríamos sobrenatural. De hecho, las inmundicias no tratan de manifestarse fácilmente, todo lo contrario, las inmundicias tratan de ocultarse. Y es por eso es que son ignoradas normalmente, por supuesto por el mundo incrédulo y por muchos de los creyentes también. Entonces esta es una cosa verdadera, es una cosa diaria. El Señor creó el mundo de esta forma
Quizás no es exactamente lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el Señor estableció ciertas reglas después de juzgar al hombre y expulsarlo del huerto del Edén. Y ahí las cosas desde ese momento para adelante comenzaron a funcionar de esta forma, en que nosotros somos creados, somos hombres creados, y las inmundicias son parte de este mundo, y pueden ser parte de nuestras vidas o pueden no serlo. Y está ahí la decisión de nosotros de querer apartar toda inmundicia de nuestra vida, y ser santos, y puros. Porque el asunto es entre estar inmundo y estar puro. Esa es la gran diferencia. El Señor nos pide que seamos santos. En la Torá usted puede leer muchas veces la definición de santidad, la única definición de santidad en toda la Biblia la encontrará solo en la Torá. En el nuevo pacto usted encontrará que se nos exige ser santos, pero ¿qué es lo que es ser santo? Es algo que ha sido definido en la Torá desde el principio y está relacionado con el mantener los mandamientos de Dios. Como podemos saber, les recuerdo que en este sitio hay publicado muchos estudios que explican que los mandamientos de Dios no son una carga ni tampoco son difíciles de mantener, que son una bendición. Y si entendemos que son fáciles de mantener, que son una bendición, que son buenos, si lo creemos, entonces es fácil aceptar que uno puede ser santo manteniendo los mandamientos de Dios. La posición acá, que no está basada para nada en las escrituras, que piensa que los mandamientos de Dios son malos, son ataduras, son esclavitud y son imposibles de, de mantener, esa posición no la vamos a tomar en cuenta acá. Nosotros nos acercamos al Señor de otra forma, conociendo que su palabra de principio a fin es eterna, y como tantas veces dice a los hijos de Israel, este mandamiento es para ustedes para ahora y por todas vuestras generaciones. Entonces es como una bien básica introducción a este tema. Bueno, los espíritus inmundos, como les decía, se habían manifestado por primera vez así fuertemente en la sinagoga cuando Yeshua entró. Parte del ministerio de Yeshua era expulsar inmundicia, y las inmundicias son las mismas en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, si me deja llamarlo así, en los libros de Moisés y en los evangelios son las mismas inmundicias. Cuando dice inmundicia se refiere a lo mismo. Son espíritus inmundos, son animales inmundos, y no existe ninguna diferencia, y esa es la revelación. El Señor dio mandamientos que son eternos acerca de no acerca de las inmundicias, de no estar contaminado por inmundicias, más bien de limpiarse de inmundicias. Y estos mandamientos son eternos, y es por eso que fueron establecidos como una bendición para nosotros, como una protección para nosotros, los creyentes en Yeshua, el Mesías, los que hemos declarado a Yeshua como nuestro maestro, como nuestro rabí, y somos sus discípulos. Es una bendición mantener los mandamientos y apartar las inmundicias de nuestras vidas, porque así tenemos mucha menos guerra espiritual. Y este es el mensaje. Es acerca de la protección y de la bendición que está en la obediencia. Entonces obedecemos al Señor mediante el mantener sus mandamientos de la Torá, obedecemos al Señor mediante el mantener las inmundicias fuera de nuestra vida, y obedecemos al Señor mediante el expulsar las inmundicias, como el Señor dice, echad fuera demonios. Entonces nos acercamos con eso en nuestros corazones. Lucas 4:31 en adelante leo: descendió Yeshua a Kfar Nahum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los Shabbats, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret?
¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Elohim. Y Yeshua le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. De nuevo, esto está escrito porque era algo realmente impactante para todos, pero la liberación es mucho más básica que esto. La liberación es algo que se hace a diario en la vida de cada una de las personas. El Señor nos mandó a ser discípulos. Los discípulos siguen al Señor y hacen lo que el Señor hace. Nosotros aprendemos de Él y eso es lo que hacemos. Pero debemos de limpiarnos a nosotros mismos primero. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida santa, que nosotros estemos puros y libres de todo efecto del enemigo. Y los espíritus inmundos son cosas tan usuales como, por ejemplo, la tristeza, la amargura, la depresión, el enojo y toda emoción y todo sentimiento. El Señor no es un gran Señor de sentimientos ni de emociones. El Señor es un Señor de verdad y es un Señor eterno de amor. No hablo del sentimiento de amor acá, estoy hablando del amor de Dios. Lo que nuestros corazones sienten son básicamente cosas externas. El gozo del Señor y los frutos del Espíritu son los que han sido plantados en nosotros si hemos nacido del agua y del Espíritu, y deben de manifestarse. Son un regalo del Señor. Cuando el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros, el gozo, la templanza, el dominio propio, la paciencia, el amor ya han sido puestos en nosotros. Y son como un termómetro, como un reloj indicador de qué tan libre estamos. Los frutos del Espíritu deben ser vistos en nuestras vidas. Si no vemos los frutos del Espíritu, es solamente porque existe algo que los está oprimiendo. Y ese es el punto maravilloso. Esa es una revelación. No consiste en desarrollar nuestro carácter, en domar nuestro carácter, sino en liberarnos. El Señor dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No lo dijo el Señor, lo dijo el hermano Shaul, Pablo. Creemos es una palabra inspirada esa y viene de Yeshua. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Y así nos acercamos a luchar. Somos soldados del Señor. El Señor es llamado el Señor de los ejércitos. Y si nosotros somos sus soldados, debemos de luchar. Y una lucha no contra carne ni sangre, porque de haber sido así el Señor nos hubiera entrenado físicamente para luchar y no lo ha hecho. El Señor nos ha preparado espiritualmente y está esperando que nosotros espiritualmente seamos capaces de luchar en el poderoso nombre de Yeshua, por supuesto. Entonces, como les decía yo, una forma de revisar si estamos libres de inmundicias es justamente mirando los frutos del Espíritu y todo lo que nosotros conocemos en nuestras mentes que debe ser el por decirlo así, comportamiento, carácter o quizás el corazón nuestro. Nuestro corazón debe estar en paz, en amor, en dominio propio, en paciencia, en templanza y en fe. Y si no lo es así, es seña que algo externo nos ha oprimido. No tenemos que pensar que es porque nosotros no somos tan buenos o porque quizás nos falta crecer o nos falta desarrollar algo en nosotros o nos falta quizás ser más espirituales. No consiste en eso. Tenemos armas poderosas que nos van a otorgar la victoria solo si peleamos la batalla. Entonces, una buena forma, como le decía, de discernir si nosotros tenemos alguna inmundicia es mirando los frutos del Espíritu en nosotros. Entonces, digamos que nosotros sabemos que debemos tener paciencia y vemos nuestra vida y vemos que nos falta paciencia. Entonces, en este caso, lo que tenemos que comprender es que solamente existe un intruso que oprime
el fruto del Espíritu que es paciencia en nosotros y tenemos que tomar autoridad y expulsarlo. Ahora, Yeshua nos dijo que todas las cosas las debemos hacer en su nombre. Hacedlo todo en mi nombre, dijo. Y el hermano Pablo, en alguna de sus cartas también lo menciona, que todo hay que hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, como aparece un ejemplo en las Escrituras, en el libro de Hechos, el hermano Pablo, el apóstol, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Elohim Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua a Mesías, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, yo ocupo el nombre de Yeshua a Mesías. Es en hebreo, esta frase quiere decir Yeshua el Mesías. Entonces, acá vemos que Pablo, el hermano Shaul, que es Pablo, está ocupando el nombre de Yeshua para expulsar inmundicia, un espíritu de adivinación en este caso. Y esa es la forma en como nosotros debemos hacerlo. El Señor nos dio toda la autoridad para hacerlo. Toda la autoridad para hacerlo. Este no es el trabajo solo de algunos hermanos, no es el trabajo tampoco de líderes o de pastores, es el trabajo de cada uno de los siervos de Yeshua, de sus discípulos. El Señor quiere equipar a cada uno de nosotros para que sea capaz de hacer esto, para que su congregación vaya en victoria hacia adelante y no sea una carga para unos pocos, los cuales deban de ministrar de liberación al resto de una asamblea o al resto de la gente. Entonces, ese es el llamado que tenemos para liberar, para expulsar al intruso. Es una batalla que debemos luchar porque somos soldados. No es todo acerca de batallas para los soldados del Señor. El Señor lleva a sus soldados a descansar, los lleva a fiestas, los lleva a adorar, a cantar, a dormir y también a luchar. Es parte de la vida. Ese es el maravilloso general que nos va guiando. Entonces, lo que hacemos en el caso de que vemos que, como yo le decía, que debemos tener paciencia y si no la hay, es simplemente expulsar a toda impaciencia. En el nombre de Yeshua, expulsarla de nuestras vidas. Ahora, las inmundicias pueden hacer cosas, como vimos, podían hablar. En la sinagoga se le presentó a Yeshua y acá al hermano Shaul se le presentó una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Ellas pueden hablar, ellas pueden ver, ellos pueden operar, moverse, comunicarse, pedir ayuda. En la esfera espiritual lo pueden hacer. Y nosotros, los que seguimos a Yeshua, el Señor nos ha dado toda la autoridad en contra de ellos. La autoridad que tiene Yeshua, el Señor tenía la autoridad de destruirlos. Nosotros también la tenemos. Como el Espíritu le dijo cuando leí antes: viniste a destruirnos, Yeshua de Nazaret, antes de tiempo, dijeron. Entonces nosotros tenemos toda esa autoridad. Este no es un asunto teológico acerca de en qué momento serán destruidos los demonios. Es un asunto de batalla. Esto es guerra. Los demonios son malos y lo que están haciendo es deprimiendo, echando para abajo al pueblo de Yeshua, el cual necesita estar victorioso en esta hora y sin mancha. Estas cosas manchan no solamente por el hecho de que, por ejemplo, le puede causar impaciencia a uno. La función de toda inmundicia va a ser un pecado al final. Puede ser que en la mayoría de los casos, 99%, 95% de las inmundicias producen un pecado directamente, claramente para nosotros. El 100% lo produce, pero 95% nosotros logramos darnos cuenta.
porque tienen nombre de pecado. Por ejemplo, el odio sabemos que es un pecado y el fruto del espíritu es amor. Entonces el espíritu de odio que puede atacar a alguien produce en la persona, hace que la persona peque. Y ese es el verdadero problema. Yeshua dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Esto se ha torcido mucho pensando que eso quiere decir que podemos comer cualquier cosa, incluso aquellas cosas que no están definidas como alimento por la palabra. Pero no, lo que trata de decir el Señor es explicarnos profundamente en qué consiste el mantener los alimentos solamente los limpios a nuestro alrededor y apartar toda cosa que no sea alimento, toda inmundicia. Consiste simplemente en no permitir que hayan inmundicias que entren dentro de nosotros, las cuales nos van a inclinar el corazón a cometer pecado. Entonces voy a leer ahora la escritura. Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Yeshua dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El asunto no es que si entra en nosotros una inmundicia, estamos contaminados. El asunto es que lo que sale de nosotros es lo que contamina, y ese es el verdadero peligro. Y es por eso que el Señor nos instruyó a no echar inmundicias en nuestro cuerpo, no tocarlas y no meterlas a nuestra boca. Las inmundicias, por ejemplo, de los animales inmundos, porque hay más de una inmundicia, como decía. Estas inmundicias no nos contaminan, nos harán inmundo, pero no nos contaminan. Y por ejemplo, al tocarlas o al ingerirlas en nuestro sistema digestivo, las inmundicias inmediatamente van a afectar y hacer todo lo posible para afectar nuestro corazón, para que pueda salir de nuestra boca cosas que nos contaminen como el odio, de nuestro corazón cosas que nos contaminen como el chisme. Entonces ese es el verdadero peligro. Esta palabra no es acerca de no comer, de comer de todo. No es que Yeshua haya dicho aquí que incluso las cosas que no son comida, los animales que son inmundos, se pueden comer ahora, sino que lo que está diciendo es que esté explicando profundamente en qué consiste y cuál es el peligro y cuál es la ventaja de apartar animales que son inmundos de nuestra dieta, porque nos pueden afectar el corazón. Y eso es bastante grave, ¿no? Podemos realmente morir contaminándonos con odio en nuestras bocas en contra de nuestros hermanos. Entonces, esa es la forma en cómo comenzamos a comprenderlo. El Señor nos ha llamado a libertad. Dice la palabra que al que el Hijo liberar es verdaderamente libre, y tenemos que estar libres de inmundicia y santos, porque somos un pueblo santo, y así seguirlo a Él. Entonces, como le decía, si vemos que existe impaciencia en nosotros, claramente sabemos qué tipo de inmundicia es la que nos ataca, qué espíritu inmundo nos está atacando. No es necesario decir espíritu inmundo. Yo sé que algunas personas, quizás esto es demasiado nuevo, y cuando yo digo espíritu inmundo, quizás se sienten como un poco de temor, de qué está hablando. Esto se puede hablar sin decir la palabra esa, se puede llamar solamente impaciencia. Y es suficiente conocer el nombre para poder expulsar una inmundicia. La impaciencia puede ser expulsada y debe ser expulsada en el nombre de Yeshua.
El Señor nos ha llamado a fe y a confianza. Y la impaciencia es en verdaderamente falta de fe. Van de la mano y son una sola. La paciencia, la fe van de la mano. Entonces, en este caso, el Señor se ofende cuando somos impacientes. Y es una falta en contra del Señor. Como todas las inmundicias, yo le dije, todas ellas nos tratan de llevar a pecado, algo malo, a que nos actuemos o pensemos en forma contraria al Señor y al pecar. Esto es como un círculo vicioso, se podría decir, porque al pecar la inmundicia pasa a tener autoridad y quedarse en nosotros. No conozco exactamente, no tengo la revelación de las reglas de cuánta inmundicia puede quedarse en nosotros si pecamos y qué tipo de inmundicia, pero algunas cosas parecen tener mucha lógica. De que el espíritu de odio, por ejemplo, se va a quedar en la persona que odia, porque tiene autoridad por el pecado mismo de la persona, porque odiar es un pecado y no está bien. Entonces, para estar libre, hay que pedirle perdón al Señor, a Yeshua, hay que pedirle perdón ocupando su nombre, porque la palabra dice que a través de su nombre recibiremos perdón de pecados. Entonces, no olvidarse de que debemos ocupar el nombre y decirle, por ejemplo, Señor Yeshua, yo te pido perdón por toda impaciencia que haya en mí o que haya tenido. O mi querido Elohim, mi querido Dios, como dicen en castellano, ten misericordia de mí, yo me arrepiento de toda impaciencia y te pido perdón en el nombre de Yeshua. También sería una forma de decirlo. Pero habría que ocupar su nombre o derecho hacia el Señor o dándole honra mencionando su nombre al final. Y después de eso se expulsa la inmundicia. De esta forma se expulsa al espíritu de impaciencia, por ejemplo. Espíritu de impaciencia, renuncio a ti en el nombre de Yeshua. No te quiero en mi vida. Y ahora te expulso y te ordeno que te vayas al abismo para siempre, en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Por qué mandarlo al abismo para siempre? Bueno, para siempre es claro, porque no queremos que retorne. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea, opuesta a la Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Yeshua lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios entraron en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Bueno, aquí saben usted dónde tiene que mandar los demonios ahora. Al abismo hay que mandarlos, porque el Señor los estaba mandando al abismo a aquellos demonios, y porque nosotros hacemos lo que el Señor hizo y Él nos ha dado la autoridad para hacerlo. Y también para siempre, para que no exista retorno a nuestras vidas. Si quiere, dice usted, y no vuelvas nunca más. Te mando al abismo y no vuelvas nunca más. También puede ser. Pero esto, el Señor reveló esto en forma muy fuerte, porque este versículo, esto que leí, es bastante fuerte. Habla aquí de una legión con la cual el Señor conversó con el líder de esta legión. Y yo le estoy hablando de una cosa mucho más básica o más suave y, y personal, que es el expulsar los propios demonios que nos atacan, las inmundicias que nos atacan.
como yo le dije ya, impaciencia es una, es algo pequeño, pero que puede cortar nuestra relación con Yeshua. Y ese es el objetivo de la inmundicia, va a tratar de cortar nuestra relación con Yeshua, de que pequemos. Y es por eso es que es tan importante expulsarla en el poderoso nombre de Yeshua. Entonces, por ejemplo, un fruto del Espíritu es amor. El amor puede ser opacado por un espíritu de falta de amor o por un espíritu de odio. También hay que tener discernimiento y sabiduría para comprender el amor de Dios, en qué consiste y cuál es la diferencia entre el amor de Dios y el amor de hombres. ¿No es cierto? Conocemos muchos tipos de amores y, y son diferentes estos. Y el amor de Dios es eterno y ese es el tipo de amor que tiene que estar en nosotros. No es un sentimiento tampoco. Ajá, poner atención en esto. Nos puede hacer sentir maravilloso, maravillosamente bien el amor, pero no es un sentimiento ni una emoción, el amor de Dios. Entonces un espíritu de odio puede venir y tapar el amor, y aquí habría que hacerlo como dije antes, pedirle perdón al Señor por el odio o por la falta de amor, luego renunciar a él, luego expulsarlo y mandarlo a los abismos y decirle que se quede allá para siempre. Ahora, ¿por qué tratar a las inmundicias por su nombre? Porque la experiencia de muchos y quizás miles de hermanos es que es mucho más efectiva nuestra liberación si conocemos el nombre de lo que nos ataca. De hecho, nosotros podríamos ver que Yeshua mismo les preguntó el nombre. Y siguiendo el ejemplo de nuestro maestro, entendemos de por qué es mejor conocer el nombre. El Señor estaba haciendo una liberación de una persona completamente endemoniada, con una legión. Sabemos que legión es acerca de miles. Entonces nosotros estamos haciendo liberación de nuestras vidas y queremos ser un templo santo y puro del Dios vivo, porque ya somos un tabernáculo, pero queremos que el tabernáculo esté completamente puro. ¿No es cierto? De cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros, los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Entonces, expulsarlo en el nombre de Yeshua y mandarlo al abismo para siempre. Y el nombre hace la labor mucho más fácil. Yo diría que es unas 10 veces más difícil. Quizás, no quiero establecerlo, pero algo así será 5 veces más difícil. O es 10 veces más fácil, quizás puede decirse, expulsarlo con el nombre. No es imposible expulsarlo sin conocer el nombre, pero solo requiere más atención y más lucha. Y como queremos hacer una lucha efectiva, nuestras armas son poderosas en el Mesías Yeshua, entonces queremos ocupar las armas poderosas que tenemos. Entonces, como le decía, todas las inmundicias tienen nombre, y algunas tienen nombres que son desconocidos, nombres extraños, pero esas son las menos, hermanos, no se asuste, las menos. La mayoría de las inmundicias tienen nombres conocidos. Yo diría que una de cada 100 de todas las inmundicias con las que yo he tenido que tratar, o quizás más, una de cada 500 o 1000, ha tenido un nombre desconocido. Todas han tenido nombres normales, de cosas normales, tan normales como tristeza, egoísmo, como depresión, como búsqueda de falta, como de odio, como de asesinato, como ladrón, como mentiroso, como mentira, y cosas parecidas. Por ejemplo, humanismo también, ciencia también, hambre de comer también es el nombre de uno. Son todos nombres de inmundicia. Nos movemos en un mundo que ha sido creado de esta forma, y no es ninguna vergüenza. No es ninguna vergüenza para nadie. Y el estar contaminado con una inmundicia no nos hace lo que la inmundicia es. Y no es ninguna vergüenza, por eso le digo, porque si usted tiene un espíritu de odio, no es que usted sea un odiador, ni si tiene un espíritu ladrón que lo ataca, no quiere decir que es un ladrón. Y si tiene un espíritu de fornicación, no quiere decir que es un fornicario. Es solamente que la inmundicia tiene esta función y va a tratar de a toda costa hacerlo que salga de su corazón algo malo. Entonces,
no es inmundicia, no es vergüenza tener ninguno de esos espíritus, ni de tristeza, ni de ninguno otro. Tampoco es una contaminación, como decía el Señor, usted no está contaminado, estará inmundo, pero no contaminado. Y todavía no ha cometido ningún pecado por dejar que la inmundicia entre en usted, a no ser que, ¿cómo se llama? A propósito, usted se haya puesto a meterse inmundicias a su cuerpo, porque eso ya estaría en contra de lo que el Señor nos pide hacer. Pero si entró una inmundicia por casualidad y lo atacó, no es un pecado. Yo le voy a decir cuál es el pecado. El pecado es no expulsarla. Y acá le voy a poner un ejemplo. En Números 19 habla acerca de la inmundicia de cuerpo muerto, o inmundicia de alma, como dice originalmente en hebreo. Y describe cómo se puede llegar uno a contaminar cuando fallece una persona, la casa se contamina, y las personas que hayan tocado a la persona también se contaminan, quedan inmundas las personas. O sea, eso quiere decir que espíritus inmundos se les pegan a ellas por el hecho de haber tocado un cuerpo muerto, o haber tocado una persona que tocó un cuerpo muerto, o haber tocado una cosa que tocó la persona que murió, haber entrado a la casa a la cual la persona murió, o haber tomado una vasija en la cual estaba en la casa en que una persona murió. Todo ese tipo de detalles están bien instruidos en Números 19, pero ese no es mi punto. Yo le dije, no todas las inmundicias vienen de animales inmundos, sino también de muertos pueden venir, o de, por ejemplo, flujo de sangre, de flujo de semen, pueden venir de lepra, de la enfermedad de la lepra. También existe una lepra de la casa que se menciona en las escrituras, y eso son lo que recuerdo hasta ahora de todas estas inmundicias. Entonces yo le dije, estar inmundo y tomar, pegarse una inmundicia no es un pecado. El versículo 13 de Números 19 dice así: todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Entonces dice, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Hay un agua con la cual se purificaba y se limpiaba la gente de las inmundicias en ese tiempo. Todavía existe poder purificador, por supuesto. El punto es que el Señor dice que corta del pueblo de Israel a aquel que no se limpiare, que no se purificare. Y como sabemos por Romanos 11, nosotros somos Israel. Los discípulos de Yeshua pasamos a ser parte de Israel, ya sea ramas naturales o ramas silvestres, somos todos Israel. Entonces es una falta no limpiarse, hermanos, es una falta, y una falta por la cual habría que pedirle perdón al Señor. Si usted este mensaje le tocó el corazón, habría que pedirle perdón por no haberse limpiado y no haber practicado limpieza espiritual, que es purificación, en el pasado, y entonces comenzar a expulsar toda inmundicia. En el nombre de Yeshua vamos a la victoria. Entonces, como le decía yo, las inmundicias es mucho más fácil expulsarlas sabiendo el nombre. En realidad, el trabajo de conocer el nombre va a ahorrarnos todo el trabajo que haríamos, el gran trabajo que haríamos sin conocer el nombre. Existen ocasiones, por ejemplo, en que inmundicias pueden ser detectadas espiritualmente por alguno de ustedes cuando se acerca a usted, y usted lo va a reprender sin siquiera conocer el nombre, y el espíritu se va a ir. Así que yo no estoy tratando de echar abajo la confianza y la fe en el poder del nombre de Yeshua. Solamente estoy diciendo que cuando la inmundicia ya se pegó a alguna de las cosas nuestras, como por ejemplo a una cama, a una ropa o al cuerpo mismo de nosotros, sería más fácil expulsarlo sabiendo su nombre. Ahora, expulsar inmundicias con su nombre es una gran bendición, debido a que el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua nos enseñó a hacer esto. Era algo que no se conocía desde los tiempos más antiguos, salvo por algunos que hayan tenido especialmente la revelación, pero los hijos de Israel
no lo practicaban, no expulsaban una por una las inmundicias como lo hacemos hoy en día, sino que funcionaban con la Torá y se purificaban de las inmundicias mediante ritos o instrucciones, le llamaría yo mejor. Diferentes instrucciones para diferentes tipos de inmundicia, pero prácticamente todas las instrucciones requerían de un sacrificio. Y como sabemos, el sacrificio de Yeshua es el sacrificio que vino a cumplir. El Señor dijo que vino a cumplir la Torá. Entonces su sacrificio es el sacrificio que cumplió todas las instrucciones de la Torá, para lo cual nos hace la vida mucho, mucho más fácil, lo cual es maravilloso. Le decimos gracias a Yeshua por habernos liberado y habernos bendecido tan grande, porque Él nos liberó de toda la necesidad de estos sacrificios con su sacrificio. Entonces, para cada limpieza, como le decía yo, como limpieza de inmundicia de cuerpos muertos, de animales muertos, de personas muertas, de inmundicias de flujos que yo les hablé, inmundicias de leproso, inmundicias de casa, todo tipo de inmundicia requería para ser purificado algo o una persona de un sacrificio y agua normalmente. En el caso de la inmundicia de muerto, como el número 19, requería de un sacrificio, una vaca alazana, esto es de color rojo, una vaca roja, rojiza, se llevaba fuera del templo y se quemaba. Y las cenizas de esta vaca se ponían en vasija y se echaba agua, y esta agua se transformaba en agua de purificación, la cual se ocupaba para limpiarse de cuerpos muertos. Existían también sacrificios especiales, una tórtola en algunos casos, un animalito, una tórtola, una avecita, y se mezclaban con agua y se rociaban las aguas en diferentes ocasiones. Todos los sacrificios fueron cumplidos por Yeshua. Entonces nosotros sí podemos utilizar el agua hoy en día, no en forma religiosa, por supuesto. Esto no es religión, esto es la verdad. El Señor no vino a crear ninguna religión. Nosotros simplemente podemos poner el sacrificio de Yeshua en agua y ocupar el agua como agua de purificación en contra de todo tipo de inmundicias. También como acto profético se puede hacer, y con la autoridad que dijo el Señor, que lo que atáramos en la tierra habrá sido atado en los cielos, nosotros podemos utilizar el agua para limpiar en forma profética y en forma de hecho también. En este caso, la inmersión, por ejemplo, para la purificación de una persona sería una cosa maravillosa, donde la persona podría limpiarse de inmundicia. Existen algunas inmundicias que bajo las instrucciones salen hasta la noche, hasta la tarde, cuando oscurece se van. Y existen otras inmundicias que se demoran 7 días. No todos los géneros de espíritus son idénticos. Eso lo sabemos. Yeshua habló en Mateo 17 acerca de un tipo de género que no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Yeshua dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, hasta aquí en realidad el punto que quiero destacar es que el Señor se disgusta cuando no somos capaces de expulsar un espíritu inmundo. Entonces está más que claro que debemos hacerlo para que nuestro Señor no se moleste, como se molestó por los discípulos. Sigo adelante. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí
allá y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esa parte de oración y ayuno no está en los antiguos manuscritos griegos, a pesar que son la mejor fuente del Nuevo Testamento fuera del arameo. O sea, los manuscritos antiguos griegos son la mejor fuente de la Biblia griega, del Nuevo Testamento griego, fuera del arameo, porque el arameo sería el original o quizás una traducción después del original. Pero en el arameo, que es anterior al griego, aparece esta frase, que este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que está tratando de decir el Señor ahí, demostrar que no todos los tipos de inmundicia y de espíritus inmundos son lo mismo. Hay algunos que requieren de oración y de ayuno. Y como nosotros somos discípulos del Señor, y los discípulos del Señor oran y ayunan, entonces si usted no lo hace, es tiempo de comenzar a hacerlo. Entonces no hay ningún problema para nosotros. Esto es claro que nosotros debemos de expulsar nosotros mismos las inmundicias y que el Señor no se agrada en que no las expulsemos. Como testimonio personal, les puedo decir que una vez yo estaba en una reunión de oración y una persona se sintió mal y se manifestó una inmundicia en ella. ¿En qué forma? No, como aquí leemos, así que no le dé temor a usted. Se manifestó, la persona se sintió mal, se puso a llorar y no se sentía bien. No parecía bien, parecía desorientada, quizás desesperada con todos sus problemas. Entonces lo que sucedió en ese momento fue que empezamos a tratar de orar por la persona y proclamar que saliera toda esa cosa mala que la estaba oprimiendo, porque queríamos ver a esta persona que era una de las personas, una hermana que estaba orando en ese momento. Por supuesto, la queríamos ver libre y con gozo. Y sabe usted, mi querido hermano, que nosotros ordenamos a esto que saliera y, y de hecho no pudimos sacarlo. Y en algún punto yo tenía mis ojos cerrados, esto es sobrenatural lo que le cuento, y descendió del cielo el mismo Señor al medio de nuestro círculo de oración, porque era en círculo. Yo lo podía ver, una luz grande, una luz blanca y preciosa que descendía, y descendió al medio del grupo y cayó la luz sobre esta persona que se sentía mal. Y en ese momento la persona fue liberada. Pero, aquí está el punto. Usted le dice, oh, qué hermoso lo que sucedió. Si el Señor mismo vino. Sí, pero el Señor nos dio el versículo de Mateo 17:17. Después de este momento, o en este momento mismo. Respondiendo, Yeshua dijo, lo leo ahora. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ven, lo que sucedió era que no fuimos capaces de echarlo por nuestra falta de fe y el Señor mismo tuvo que venir a expulsarlo. Y no se agradó el Señor. Entonces nosotros no queremos hacer que nuestro Señor no se agrade, queremos agradarlo. Y con un espíritu obediente vamos a expulsar todas estas inmundicias de nuestras vidas. Entonces, primero que nada, comenzamos a expulsarlas de nuestra propia vida. Es cierto, el Señor nos mandó a expulsar espíritus inmundos en otras personas, ¿no es cierto? Llevando el mensaje del reino, pero si no sabemos expulsarlos de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vidas, entonces ¿cómo podríamos saber expulsarlos de otra persona? Ahora, como le decía a usted, no es una vergüenza tener espíritus inmundos, no es una vergüenza, es algo completamente normal. Lo que yo le diría que es una vergüenza, hermano, es no expulsarlos. Y eso está mal. Nosotros debemos de expulsarlos. Tenemos que comenzar todos los creyentes a caminar como un gran ejército, cada uno de nosotros, y no depender de unos pocos hermanos que conocen este tema y que expulsan y liberan a otros hermanos, ministran liberación. Porque no es posible que nosotros seamos una carga para ellos, porque lo que tenemos que hacer es todos estos dones ocuparlos con la gente que no es creyente, pero no se apure, no se sienta presionado. Primero el Señor quiere enseñarle a usted a hacerlo. Y en el poderoso nombre de Yeshua seremos libres de toda inmundicia. Entonces empezamos ahora y comprendemos varias cosas hasta ahora que no entendíamos. Usted si quiere investiga más las escrituras al respecto. Otra cosa importante y muy importante, que es una revelación que recibimos
a través de un niño en realidad de 10 años, un creyente, es acerca de la autoridad que tenemos para preguntarle a los espíritus inmundos cuáles son sus nombres. Ahora, no se imagine a Yeshua inmediatamente hablando con una legión, ¿me entiende o no? Empecemos de a poco, empecemos de lo básico. No todos estamos llamados a ir a expulsar legiones en frente de toda la gente, pero sí todos estamos llamados a expulsar las inmundicias que nos atacan personalmente allá a nuestras casas, ¿no? Esa es nuestra labor. Comencemos con esta labor que es bastante simple también cuando se conocen las reglas. Entonces, la revelación era de un hermano que tenía 10 años, me parece, o 11 años en ese segundo, y él comprendió que es posible, incluso a las inmundicias que atacan a nosotros mismos, tomar autoridad en contra de ellas y preguntarles cuáles son sus nombres. Entonces así no vamos a ser víctimas de inmundicias sin siquiera saber en qué nos están afectando, sino que podemos tomar autoridad y ordenarles que nos digan cuál es su nombre. Y usted se preguntará, ¿y cómo podemos escuchar lo que dicen? Bueno, con nuestros oídos espirituales. No me diga que usted no tiene ese don, porque todos pueden escuchar lo que las inmundicias dicen. De hecho, no sé si se acuerda que desde niñito nos han enseñado que existían como dos angelitos, que no estoy diciendo que esto es verdad, que hablaban y uno decía, haz lo malo, pégale, por ejemplo, a alguien, y el otro angelito bueno decía, no le pegue. Bueno, ese es el dibujo. Cualquier inmundicia puede ser escuchada con oídos espirituales. Cualquier persona creyente en Yeshua puede tomar autoridad en contra de las inmundicias y preguntarles y obligarlas a que le respondan en verdad y sin mentir cuáles son sus nombres. Entonces, en este caso, no sería acerca de discernir, ocupando los frutos del espíritu, discernir cuáles son las inmundicias que nos atacan, sino que estamos yendo acerca de atacando, digamos, tratando de liberarnos de inmundicias que pueden estar en nosotros sin saberlo. Entonces, de nuevo, no es una vergüenza tenerlo en el nombre de Yeshua, no es una vergüenza, hermano. Entonces, que sepa usted que vergüenza es un espíritu inmundo también. Y si siente en algún momento vergüenza de tener un espíritu inmundo o una inmundicia, lo primero que tiene que hacer es expulsar a la vergüenza, porque no tiene ninguna razón de tener vergüenza, diciendo así: renuncio a toda vergüenza en el nombre de Yeshua, el Mesías, y le ordeno a toda vergüenza que salga de mí sin hacerme ningún daño y se vaya al abismo para siempre, en el nombre de Yeshua. ¿Me entiende? Entonces, esa es el bloque, la forma básica de expulsar. La forma básica de expulsar, ¿ok? Entonces, uno tiene autoridad y puede preguntarle a los demonios y obligar a los espíritus inmundos que nos revelen cuáles son sus nombres. De esta forma, por ejemplo, lo podría hacer una persona. Lo hago conmigo mismo. Yo le ordeno a todo espíritu inmundo que esté en mi carne, que me diga cuál es su nombre, en el nombre de Yeshua, y te ordeno que no me mientas, en el nombre de Yeshua. ¿Entiende? Ahí me tengo que quedar en silencio y escuchar. Entonces, ahora, en este caso, escuché el nombre de un espíritu inmundo, porque yo lo hice y tomé autoridad, y el nombre de este espíritu era hambre. En el poderoso nombre de Yeshua, yo renuncio a todo espíritu de hambre y le ordeno que se vaya de mí al abismo para siempre sin hacerme daño. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Tenemos que entender que tenemos que hablarles como le hablamos a perros, con autoridad. Tenemos que comprender que si uno nos mandó a conversar con ellos, nosotros solamente los vamos a dejar hablar para decir cuáles son sus nombres. Yo le voy a explicar por qué el espíritu de hambre me estaba atacando. No quiere decir que tener hambre es algo malo. Naturalmente nosotros tenemos hambre y eso está bien. Pero cuando no debemos tener hambre, un espíritu de hambre nos hace comer cuando no debemos para que podamos engordar y seamos obesos, lo cual no es una bendición. ¿Lo puede entender, hermano? ¿Lo puede entender? El hambre hace que la gente engorde, que sea obesa. ¿Me entiende? Hace que coma más que lo que necesita comer y que ingiera cosas que le perjudiquen a la salud. Mucha azúcar, mucha grasa, ¿lo entiende? Ahora, en el caso, yo le digo por qué el espíritu de hambre estaba atacándome. Para mí es claro, porque ahora son las 5 de la tarde, yo comencé hoy día un ayuno
a las 2 de la tarde. Entonces, como el enemigo quiere que mi ayuno sea más difícil, entonces manda espíritus de hambre al lado mío. ¿Lo puede entender? De esa forma funciona, hermano, querido y amado hermano y hermana. Es esa la lucha nuestra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Nosotros debemos de estar libres completamente. Las inmundicias han producido demasiado daño a los hijos del Señor y el Señor se duele por esto, porque el daño ha sido producido debido a nuestra desobediencia, a que no hemos luchado esta batalla, pensando que somos ya completamente libres y que no existe poder malo que nos pueda afectar. Es cierto, el Señor nos dio la victoria, pero la victoria la recibimos luchando, y si no luchamos no tenemos la victoria. Nos llamó a libertad, pero tenemos que luchar por la libertad. Cuando el Señor le dio a los hijos de Israel la tierra prometida, la tierra estaba ocupada y tuvieron que entrar a luchar y a expulsar al enemigo, hermano. Nosotros estábamos en Egipto, éramos pecadores, porque los que están en pecado son aquellos que están en Egipto. El Señor nos sacó a través de un desierto y nos llevó a la tierra prometida, pero tenemos que luchar. A medida que vamos yendo hacia la tierra prometida, vamos a comenzar a luchar en contra de los habitantes. Y cuando entremos a la tierra prometida, vamos a irnos luchando. Entonces el Señor dice que nos ha llamado a libertad, que en el Hijo liberar es verdaderamente libre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero solo seremos libres expulsando al enemigo, hermano. Expulsando al enemigo. ¿Lo puede ver? Amén. Gloria a Yeshua, porque lo puede ver. Entonces, otra cosa que le tengo que decir y también que es necesario saber es que los espíritus inmundos funcionan en grupo, en equipos. Por ejemplo, a ver, le mencionamos, le voy a mencionar que en una visión pude ver que un espíritu inmundo, líder, digamos, fuerte o de este tipo, al que llamamos en realidad el hombre fuerte. No sé si se acuerda que Yeshua dijo que nadie puede saquear una casa si primero no ata al hombre fuerte. Hay un espíritu que es el espíritu de hombre fuerte, que es el espíritu que tiene más autoridad en un grupo. Por ejemplo, cuando Yeshua habló con la legión, habló con el líder de la legión, porque él es el que respondía. El resto son sus esclavos. Yo pude ver en una visión, el Señor me ha dado de este tipo de sueños, visiones, donde yo estoy enseñando y enseño cosas que yo no sé y las aprendo en el sueño. Y lo que aprendí era que el espíritu líder está buscando a otros demonios que sean de baja autoridad y los toma cautivos y los hace sus esclavos. Y a medida que va obteniendo más esclavos, se hace más fuerte. Entonces, en el caso de cualquier espíritu que uno, digamos, un espíritu que ya está asentado, que ha tomado mucho poder, teniendo muchos bajo sí mismo, entonces la forma de desarmarlo, de expulsarlo, diría, sería desarmando el grupo, cortando las ataduras, atando al hombre fuerte, primero que nada, cortando las ataduras y expulsándolos uno por uno después del otro. En el caso de un grupo, por ejemplo, un grupo con una función como que ya esté bien asentado una persona, por ejemplo, una persona obesa, donde existe un espíritu de hambre. Entonces, aquí habría que atar al espíritu de hambre o de glotonería en el nombre de Yeshua. Así se ata. No hay que hacer nada más, solo decirlo. Espíritu de glotonería, espíritu de hambre, yo te ato en el nombre de Yeshua. Vamos con este ejemplo del hambre. Estás atado y en este momento, después de atarlo, yo lo que digo es, yo ahora corto toda ligadura entre ti y otros espíritus inmundos en el nombre de Yeshua el Mesías. Y ahora yo acabo de cortar todas las ataduras y ahora le ordeno a todos aquellos, ahora en el nombre de Yeshua le ordeno al espíritu de hambre y a todos aquellos que hayan estado sujetos a él, que se vayan todos al abismo para siempre sin hacer ningún daño a nada ni a nadie, en el nombre de Yeshua. ¿Lo puede ver, hermano? Entonces de esta forma se desarmó el grupo y se fueron todos al abismo para siempre en el poderoso
nombre de Yeshua el Mesías. Amén. También es sabido que cuando están cerca dos espíritus con la misma función se pueden atar el uno al otro, comunicar y establecer lazos que les den más poder. Y esos lazos también pueden romperse en el nombre de Yeshua. Por ejemplo, dos personas obesas juntas, ¿me entiende? Un matrimonio donde el espíritu de obesidad entra en uno y en la otra persona. ¿Me entiende? Entonces ahí los dos se fortalecen porque es un grupo, el cual estos lazos que los unen son bien fácilmente destruibles. Usted lo dice en el nombre de Yeshua y están destruidos. Entonces es fácil pensar que cuando hay un grupo se hace más fuerte, ¿no es cierto? Si hay un espíritu de maldad, por ejemplo, si es un grupo, se hace más fuerte. Son varios espíritus de maldad. Pero bueno, nosotros estamos primero pensando en nosotros mismos, en liberarnos a nosotros mismos, en tomar autoridad y en expulsar en el nombre de Yeshua. Ahora, bueno, yo le dije primero, le expliqué, primero vamos por nuestro entendimiento y con nuestro entendimiento. ¿No es cierto? Yo le dije que los nombres comunes son nombres de espíritus inmundos y el entendimiento de nosotros, que nombres comunes son nombres de espíritus inmundos, el entendimiento de nosotros nos libera, nos revela cuáles son los espíritus que nos atacan. Es bien fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, un espíritu de anorexia, es fácil saber cuál es. Ya le dije el nombre, o sea, yo veo la persona no quiere comer, entonces yo entiendo que es un espíritu de anorexia. Si quiero comer mucho, yo entendí que era un espíritu de hambre. Si estoy triste, es un espíritu de tristeza, ¿no es cierto? Si estoy enojado, un espíritu de enojo. ¿Me entiendes? No quiere decir que no es posible enojarse para nada, o que no es posible en algunos casos operar de cierta forma, pero lo importante es entender que no es un espíritu inmundo el que opera, sino que solamente el Espíritu Santo el que nos lleva, porque el Espíritu Santo puede traernos una ira, ¿no es cierto? Y en este caso no sería un espíritu de enojo, ¿me entiende? El Espíritu Santo podría traernos y hacernos apurar, y no sería un espíritu de impaciencia. En el nombre de Yeshua podemos ir adelante en todo esto. ¿Lo puede ver, hermano? Es para bendición. El tomar autoridad preguntando a los demonios cuáles son sus nombres puede hacerse en grupo, en una familia, por ejemplo, típicamente podría llegarse a hacer diciendo nosotros tomamos autoridad en contra de toda inmundicia y le ordenamos que nos diga cuál es su nombre, en el nombre de Yeshua el Mesías. Cuando el espíritu está recién tratando de atacar a una persona, probablemente no tiene ningún vasallo, ningún esclavo, pero y en ese momento es fácil expulsarlo. Si es uno, si tiene solamente un esclavo, un espíritu esclavo, sería fácil y no existe necesidad de atar el hombre fuerte. Pero si el espíritu está sentado, ya establecido y ya tiene un grupo grande, o ataduras o conexiones con otro, entonces habría que atar al hombre fuerte y destruir las ataduras que los fortalecen. Eso lo verá conforme a cuán fácil sea expulsarlo o no. O sea, si estamos tratando de sacar la tristeza y vemos que está como bien enraizada, entonces entenderíamos que tiene algunas conexiones o que ya es un grupo a esta altura. En el caso de algunos espíritus, como yo le decía, pueden tener autoridad de quedarse en la persona debido al pecado que producen en la persona o a un pecado que la persona ha hecho. No sé qué puede venir primero, el pecado o el espíritu inmundo que produjo el pecado. Eso no lo sé, depende del tipo de la ocasión, de la situación. Pero lo que sí hay que entender que los espíritus se pueden tener el derecho de estar en una persona debido a pecados, como le decía yo, a pactos, a compromisos, de todo tipo, religiosos, a pecados en los padres. No sé si se recuerdan que la Escritura dice que el Señor visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, también cosas, por ejemplo, tener cosas en la casa puede dar la autoridad a los espíritus inmundos a atacarnos. Cosas en la casa que son inmundas, que son malos, que son brujería, o que son estatuas, ídolos o cualquier tipo de cosa que la palabra prohíba.
que es un pecado tenerla, entonces por esa razón le da la autoridad. También los espíritus inmundos pueden entrar a una casa a través de imágenes y de sonidos, también que lo sepa. Recuerden que el enemigo es el príncipe de la potestad del aire. Entonces él se mueve en el aire, como yo explicaba en otra grabación. Él no es como los ángeles del reino de los cielos que pueden traspasar cualquier lugar, viajar de cualquier lugar a cualquier lugar, entrar en lugares con vacíos, salir de ellos. Él se limita al aire y los demonios se limitan al aire, a moverse en el aire. Entonces, en donde hay aire pueden llegar a moverse, pero si existe un lugar sellado, por ejemplo, no pueden entrar en el lugar sellado. Esa es la limitación que tienen. Ellos tratan de hacernos creer que son poderosos cuando en realidad no lo son. Todo el poder está en Yeshua y están limitados solo a moverse de esta forma. En el poderoso nombre de Yeshua nosotros podemos tomar autoridad en contra de ellos. Entonces, como soy el príncipe de la potestad del aire, los demonios se mueven en el aire y entran a las personas por el aire. Entran en el sistema digestivo, en los órganos internos donde puede existir aire, por ejemplo, los oídos, las narices, la boca, el estómago. El sistema digestivo es el lugar normalmente donde tratan de entrar, como ya supimos que tratan de entrar a través de los animales inmundos, de los animales muertos inmundos, tales como, le doy ejemplos así rápidamente, diciendo caballo, ranas, conejos, cerdos, serpientes, ratones y otro tipo de animales. Todos esos son animales inmundos y estos animales si son matados y son ingeridos, sus cuerpos muertos pasan a ser inmundos y a través de ellos pueden entrar espíritus inmundos a nosotros. Entonces entran a través de ellos y al fin y al cabo entran en el aire que ingerimos cuando comimos y en el poco aire que puede entrar en nuestro sistema digestivo, y cuando son expulsados también salen a través del aire. Pueden salir por la boca o por otros agujeros del cuerpo, lo cual tampoco esa es la forma en cómo está establecido. No hay que sentir nada al respecto, solo hay que saber esto, saber lo que es una verdad. También se podrían salir, como le decía yo, por los oídos, por la boca, como un erupto, y por otras partes del cuerpo también, como gases. Entonces, uno tiene control también, por ejemplo, sobre el cuerpo de uno, el cuerpo de otras personas, en el nombre de Yeshua. Uno puede, con la autoridad que tiene, ordenarle a los espíritus inmundos que salgan por la boca, por ejemplo. O en el caso de, por ejemplo, pongamos un caso bien tierno, en el caso de una niñita que tenía como 10 años, hija de una hermana, y tenía un ataque de indigestión, de un dolor de estómago, que era bien fuerte. Entonces yo oré en este caso y até el espíritu ese de indigestión que le causaba dolor en el nombre de Yeshua. Le ordené que no le hiciera ningún daño, según me acuerdo ahora, porque esto ya fue hace algún tiempo, pero le ordené que saliera de ella por el trasero, si me permite así decirlo, sin hacerle ningún daño. El demonio salió como dentro de 30 minutos, después de que hicimos esta orden en acuerdo con la niñita. La niñita estaba de acuerdo con lo que hicimos y salió como un gran gas. Y la niñita es muy delgadita, chiquitita, y esto no nos hizo reír, o sea, nos hizo gozarnos y decir aleluya cuando sucedió, porque se le pasó todo el dolor terrible que tenía en el estómago. Lo puede ver, hermano, esto es para bien nuestro. Esa es la razón por la cual el Señor lo ha revelado hoy en día, para bien nuestro. Y lo comenzó a revelar hace 2000 años atrás, dándonos toda la autoridad y expulsando él mismo estos demonios en otra gente. Nosotros tenemos que expulsarnos de nosotros mismos. Esto. Ahora la guerra espiritual se hace mucho más fácil cuando el campamento se santifica. Esto es nuestra casa, nuestra vida, y apartamos todas las inmundicias. De esta forma podemos tener mucho menos ataques y en el nombre de Yeshua expulsar cada vez que tengamos un ataque. Pero al fin y al cabo esto es algo diario, porque nuestro contacto con el mundo
es diario y estamos normalmente, diariamente en contacto con inmundicia, tocándolas en otras personas o tocándolas en cosas como asientos, como géneros, como camas, como sillones, como maderas que han sido tocadas por personas inmundas. Ahora, como le decía yo, el Señor estableció instrucciones a los hijos de Israel para estar libres de toda inmundicia y fueron cumplidas en parte por ellos, lamentablemente. Y hasta el tiempo del servicio del templo, en los tiempos de Yeshua, se seguían cumpliendo este tipo de rituales por parte de los judíos. No sé francamente qué parte de los judíos lo hacía correctamente. Como sabemos, Yeshua revela en la palabra que los judíos religiosos de ese tiempo no mantenían la Torá de Moisés. Esto quiere decir que no mantenían bien las instrucciones, ni tampoco creían en ellas, les dijo Yeshua. Esto, si le interesa el tema que debe ser sabido, está en un estudio llamado Introducción a la Torá. Entonces, como sabemos, la forma de limpiar las inmundicias era con aguas y con sacrificio. De ahí viene la inmersión también, el bautismo que llamamos, el cual puede ser hecho en el nombre de Yeshua para purificación, si es que uno pone el sacrificio de Yeshua en el agua antes de ir al agua y decir: yo hago una inmersión, por ejemplo, para purificación en el nombre de Yeshua. Por ejemplo, cuando hago inmersiones a gente, incluyo una inversión para purificación y pongo el sacrificio de Yeshua siempre en el agua para que la persona no solo sea perdonada de todos sus pecados con la inmersión en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los pecados, como está escrito en Hechos 2:38, sino también salga puro del agua o salga en purificación o en camino de purificación. Como sabemos, al sumergirse en el aire, yo le dije a algunos inmundos, al sumergirse en el agua, disculpe, algunos inmundos saldrán hasta la noche y otros saldrán en 7 días o en 3 días más, mejor dicho, porque el tercer día es el día del bañado para la inmundicia de alma, de muerto. Entonces, al cabo de 3 días saldrían los otros espíritus inmundos, suponiendo que la persona se ha arrepentido antes de ir al agua, por supuesto, de todo pecado y apartado de su vida toda cosa como símbolos o cosas esotéricas, y ha roto todo pacto que puede haber hecho también en el nombre de Yeshua. Como le decía, los pactos pueden traer y dar autoridad a la inmundicia, compromisos, pactos con grupos, pactos con del enemigo, pactos con organizaciones, pacto con religión. Todos esos pueden darle la autoridad al espíritu inmundos para que ataquen. También los pecados generacionales, como le decía yo, por ejemplo, si un pecado fue cometido por nuestros papás, nuestros abuelos, hasta 4 generaciones atrás, puede dar la autoridad a algunos demonios para atacarnos. Estos pueden ser rotos todos. A veces es difícil conocer exactamente qué tipo de pecados cometieron nuestros padres y abuelos. Lo recomiendo, hermano, que lea uno de los estudios, uno de los mensajes que se llama, un estudio que se llama Inmersión y Perdón. Entonces, para entender en este caso acerca de las maldiciones generacionales. Pero si usted conoce cuál es el pecado de los padres o de algunos de los padres y abuelos, puede pedirle perdón al Señor por uno y de esa forma evitar que lo ataque algún tipo de inmundicia. Ahora, primero hay que entender también y saber que las enfermedades son también inmundicia y también pueden ser expulsadas en el nombre de Yeshua. Típicas enfermedades generacionales son aquellas que la ciencia llama genética, que se pasan de padre a hijo. Estas no son nada más que maldiciones generacionales, son una maldición, una visita de la iniquidad de padre a hijo, es lo mismo. Y esto solo lo sabemos por la experiencia de hermano, porque al momento de interceder y de pedirle perdón por el pecado original que ha causado este tipo de cosas, por ejemplo, algo típico puede ser la misma enfermedad que va de papá a hijo, se desaparece ya la enfermedad y no ataca más a la familia. A veces la maldición generacional puede ser en economía, por ejemplo, un espíritu de pobreza o algún espíritu que le fue dado autoridad por un pecado de los padres de atacarnos.
todo puede ser restaurado en Yeshua. El Señor vino a restaurar, no a destruir. Tenemos que ayudarlo a restaurar porque Él nos dio la autoridad de hacerlo. En el nombre de Yeshua tenemos que ocupar toda la autoridad que nos dio, y la parte donde no tenemos la autoridad, dejar que Yeshua lo haga. Pero Él está esperando que hagamos nuestra parte porque tenemos que trabajar en equipo. Es algo lo que hacemos nosotros y es otra cosa la que Él hace. Y amén, en el poderoso nombre de Yeshua. Otro punto que hay que tener presente es de nuevo acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La carne, la lucha para seguir al Señor y para estar libre, personal, no es en contra de nuestra propia carne. No sé si entiende lo que esto quiere decir. No tengo que yo disciplinarme para tener paciencia y crear y cambiar mi carácter para tener paciencia. Eso es humanismo. Lo que debo hacer es expulsar el espíritu de impaciencia. Si estoy tratando de forzarme para tener paciencia, para tener fe, por ejemplo, cuando un espíritu de falta de fe nos ataca, o de incredulidad, estoy luchando en contra de la carne, de mi propia carne. Y el Señor no nos mandó a luchar esta lucha. Nuestra lucha es espiritual, es en contra de potestades y principados. Entonces tenemos que tomar autoridad en contra de toda impaciencia, en contra de todo miedo o todo espíritu inmundo que nos esté atacando, y expulsarlo. Y todo espíritu de falta de fe y de incredulidad, expulsarlo en el nombre de Yeshua. Esa es nuestra lucha. Esos son los soldados del Señor. Y no tratar de cambiar nuestro carácter. También lo mismo para otra persona, si es que estamos ministrando a otra persona, es lo mismo. Lo más importante, hermano, es que usted aprenda a liberarse y mantenerse puro y libre, y pueda enseñarle a otros a hacerlo. Es tiempo de que el reino de Elohim avance, y no va a avanzar sino solo hasta que nosotros nos convirtamos en fieles seguidores de Yeshua y hacedores de lo que Yeshua espera que hagamos. No es acerca de tener una religión, una denominación, sino que de que cada uno de nosotros responda al llamado y comience a obedecer al Señor, haciendo lo que el Señor nos envió a hacer, que es expulsar demonios y hacer otras cosas más. Por supuesto, mencionar, como leí al principio, decir que el reino de los cielos se ha acercado, expulsar demonios y sanar enfermos y resucitar muertos también, ¿no es cierto? Más cosas nos mandó a hacer el Señor, pero nos mandó a expulsar demonios. Y si no comenzamos expulsando en nuestras propias vidas los demonios, ¿cómo podríamos llegar a expulsar en otros? Solamente cuando estemos preparados, diestros, y tengamos este conocimiento y andemos en libertad, podremos ser una bendición para otros. Para aquellos que ministran ya, me refiero, se acercan y oran por otra gente, le ponen la mano en el hombro y oran, o de cualquier forma les toca ministrar a otros. Yo les advierto en este momento la advertencia que Yeshua me hizo: si no estamos libres, si no estamos puros, o si no estamos luchando la batalla y resistiendo demonios, nosotros podemos llegar a impartir una inmundicia a los hermanos cuando nos toca orar por un enfermo, por ejemplo, lo cual es una tremenda responsabilidad. El Señor nos va a tomar responsables por esto. Nosotros debemos de estar puros y mantenernos resistiendo al enemigo, ya sea un demonio simple que nos esté atacando, o ya sea un demonio de enfermedad. Si no lo resistimos y nos mantenemos expulsándonos, nos vamos a transformar en un canal. Nos podemos llegar a transformar en un canal, y el enemigo no va a perder tiempo en tratar de hacerlo un canal de impartición. Por ejemplo, si yo tengo miedo y no resisto y no expulso el miedo constantemente, puedo impartir el miedo a otros cuando yo impongo mano. Y esto también sucede con otros tipos de enfermedades, como por ejemplo, yo tengo el testimonio de un hermano que no resistía un ataque a inflamación a la próstata. No lo resistía, lo tomó como suyo, lo adoptó, lo recibió. Y de esa forma se transformaba en una herramienta
de impartir. El enemigo impartía esta enfermedad a otros. Estamos hablando de cosas espirituales, hermano. La ciencia y la medicina aquí no tienen lugar. Pudimos ver cómo esta persona impartía esta enfermedad a otros. Este problema se manifestaba en otras personas cuando estaban en contacto con este hermano. En este caso es un hermano. Gracias a eso, Yeshua me dio una palabra y me dijo y me mostró que al no resistir al ataque, la persona se transforma en un canal que la imparte. Los espíritus inmundos van a conservar las reglas de medicina en frente a todo el mundo. Ellos tienen ciertas reglas por las cuales se mueven. Ellos quieren hacerle creer a la gente que son enfermedades hereditarias y que no tienen ninguna protección en contra de eso, ni no hay ninguna solución. Eso es una mentira. Ellos conservan las reglas de la medicina hasta que usted abiertamente les hace saber y ver que usted no cree en esas reglas. En ese momento, hermano, usted se va a dar cuenta que los demonios se pueden mover en otra forma, porque ellos ya saben que usted se da cuenta. Los demonios de cáncer se pueden mover y pueden saltar de una persona a otra. No saltar en este caso, pueden traspasarse, disculpe por lo que dije, mediante el tocarse o la inmundicia se podría traspasar mediante un sillón, por ejemplo, tal como dice la palabra. Al sentarse la persona en un sillón, entonces el inmundo hace inmundo el sillón y el próximo que se sienta sería inmundo. De esa forma las inmundicias han avanzado. El problema, como le decía yo, que desde los tiempos del templo no se ha conservado esto. Si es que había gente que lo conservaba en el tiempo del templo, no sabemos cuánta, pero por 2000 años, de generación en generación, el enemigo ha tenido libertad para moverse debido a que han sido muy pocos los que se han puesto de pie y han enseñado a otros o han mantenido las inmundicias aparte y han expulsado a las inmundicias. Pero este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y lo que yo digo es tremendo, hermano. En este tiempo el Señor quiere hacernos entender que las reglas fueron establecidas en la Torá, en su palabra desde el principio, y que no han sido anuladas, y que en el nombre de Yeshua en este tiempo sus hijos se van a levantar y van a expulsar a toda inmundicia y van a comenzar a hacer que avance el reino de los cielos, y que las inmundicias se vayan y comiencen todas a descender al abismo para siempre, para que su pueblo ande en libertad y para que su pueblo sea realmente una bendición. Como nota al margen, le puedo decir que la Torá promete a los hijos de Israel y a todo aquel que la abrace, que las enfermedades van a ser completamente sacadas de su medio. El Señor dice que no va a enviar ninguna enfermedad de las que habían en Egipto. En Egipto había muchas enfermedades, y dice además que Él sacará toda enfermedad de nuestro medio. Esas son promesas de la Torá. Ahora nosotros estamos en un más excelente pacto, el nuevo pacto, y este pacto no vino a anular a la Torá, y tampoco vino a anular los previos pactos que el Señor hizo con el hombre, con Noé, con Abraham, con los patriarcas, sino que el pacto se agrega. La mejor forma de expresar esto es mediante Jeremías 31:31, donde dice claramente que el nuevo pacto consiste en que el Señor anota su Torá en nuestros corazones. O sea, la Torá, que sería parte del antiguo pacto, está en nuestros corazones, y en eso consiste el nuevo pacto. Entonces, al comprender que todo esto es una sola cosa, que el mensaje es uno solo desde el Génesis a Apocalipsis, podemos tomar la autoridad en este momento en contra de toda la inmundicia y apartarla de nuestro medio, para que el Señor pueda cumplir la promesa de que si obedecemos sus mandamientos, Él va a apartar toda enfermedad. Así como lo escuchó, hermano, va a apartar toda enfermedad. Esa fue una promesa de la Torá para los hijos de Israel en el desierto, cuanto más para aquellos que estamos en el nuevo pacto, donde la Torá está escrita en nuestros corazones. Entonces, hermano, en una casa de la fe, en un grupo de creyentes,
no deberíamos ver ninguna enfermedad, porque el Señor se lo prometió a los hijos de Israel desde la Torá, que Él va a apartar toda enfermedad de nuestro medio. Entonces, si vemos enfermedades, podemos, Señor, podemos en este segundo preguntarle al Señor y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que está mal. Entonces, el Señor viene a restaurar en este segundo todas las cosas, y comprendemos ahora que las inmundicias deben de ser expulsadas y que los mandamientos de Dios deben de ser mantenidos, los mandamientos fáciles, muy fáciles de mantener y tan maravillosos de mantener en libertad y en amor. Sí, Señor. Sí, querido hermano, ese es el mensaje de autoliberación. Hay mucho más de esto, pero el profesor sigue siendo Yeshua, no yo. Y lo que quiero hacer con este mensaje es simplemente hacerlo, ponerlo en un punto en que se pueda usted mismo a comenzar a aprender de Yeshua esta maravilla y este río de liberación sea una bendición para usted, y también que no se quede allí nomás, sino que usted sea capaz de impartirlo a otro y enseñarle a otro a poder mantener las cosas inmundas fuera de nuestras casas y expulsar a toda inmundicia, y de esta forma el reino avance y se multiplique y llegue a muchos hermanos y sea un gran ejército el que se levanta en este segundo en contra de todas las inmundicias, a restaurar nuestras vidas, a restaurar la tierra y a hacer que el reino de los cielos descienda, porque Yeshua viene pronto y Él está a la puerta. El Señor me ha dicho como mensaje principal de mi vida, y lo digo aquí al final: Yeshua viene pronto. Preparémonos y digámosle a su pueblo. Entonces finalizamos con una oración también. Señor Yeshua, yo te agradezco mucho por haberme dado la gracia de poder grabar esto, y por tu amor y por la enseñanza que fluya desde tu trono, desde tu corazón, esta enseñanza hacia tus hijos, y que todos tus hijos puedan beber de este manantial de vida, Señor, y acercarse hacia ti en esta hora. Continúa tú enseñándole a cada uno de ellos, Señor, como tú, Maestro nuestro, eres, como tú, nuestro profesor, nuestro rabí. No llamamos a nadie más rabí, sino que solo a ti, y te pedimos que nos continúes enseñando acerca de cómo mantener tu Torá en este día. Tu maravillosa Torá, te agradecemos por tus mandamientos y por toda esta revelación, y oro en el poderoso nombre de Yeshua. Amén.